Nunca olvidaré aquel día en que Carlos agitó el recibo de la compra como si fuera un veredicto judicial inapelable. ¿300 € por un simple pantalón, Alejandro? ¿Te has vuelto loco o qué? Su tono no era un grito, sino un peso aplastante, como si cargara con todas las preocupaciones del mundo sobre sus hombros. Yo estaba allí, en medio de nuestro modesto salón en el centro de Madrid, con la bolsa de papel arrugada en mis manos, y sentía mi corazón latiendo con fuerza contra el pecho. No se trataba solo de un pantalón. Era mucho más. Era nosotros, nuestra historia compartida, los silencios que nos separaban, las frustraciones acumuladas. Todo lo que habíamos evitado decir en voz alta durante tanto tiempo. Me llamo Alejandro, y Carlos es mi marido. Llevamos juntos 8 años, casados 3 de ellos. Nos conocimos en un bar de Malasaña una noche de verano. Uno de esos locales donde la música retumba y la gente ríe para disimular sus inseguridades. Carlos estaba allí, con su sonrisa ladeada, el pelo revuelto y esa confianza que me atrapó al instante. Yo era el tipo reservado, el que pide una caña y se queda en un rincón observando. Esa noche, me hizo reír, me sacó conversación, y antes de darme cuenta, pasábamos todas las veladas juntos. Al principio, fue una euforia total. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de lo que queríamos construir. Soñábamos con una casa en las afueras, un perro, quizás hijos algún día. Pero los años pasaron, y en algún momento, nos perdimos en la rutina diaria, en las facturas, en el metro abarrotado y en las cenas apresuradas frente al televisor. Aquel día, en nuestro apartamento de 2 habitaciones cerca de la Gran Vía, con ese maldito recibo entre nosotros, sentí que algo estaba a punto de romperse. Carlos, es mi dinero, ¿vale? Lo ahorré para esto. No he tocado nuestra cuenta conjunta, respondí con la voz temblorosa, pero firme. Quería que lo entendiera. Ese pantalón no era solo una prenda, era un símbolo de mi independencia, un pedacito de libertad que había rescatado de nuestras discusiones eternas sobre el dinero, sobre quién decide qué, sobre lo que se permite desear en una vida compartida. Carlos suspiró profundamente, un suspiro dramático que parecía llevar el cansancio de toda una vida. Alejandro, sabes que tenemos que ser cuidadosos. Sabes que trabajo como un loco para que salgamos adelante. Se dejó caer en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Y en ese momento, vi cómo sus hombros se hundían, como si estuviera exhausto de verdad. Me dolió, porque sabía que se esforzaba. Carlos es contable en una firma del barrio de Salamanca, y pasa sus días lidiando con números, intentando cuadrar presupuestos que nunca encajan del todo. Pero lo que me sacaba de quicio era esa doble moral. Él se compraba cosas sin consultarme nunca, sus auriculares de 200 € para correr por el Retiro, su bicicleta de 800 € para escapadas de fin de semana, el dinero que enviaba a su madre cada mes sin ni siquiera mencionármelo. ¿Y yo tenía que justificar un pantalón? Carlos, ¿te das cuenta de que haces exactamente lo mismo?, solté de golpe, sin pensarlo 2 veces. Las palabras fluyeron como un torrente imparable. Tus auriculares, tu equipo de ciclismo, el dinero para tu madre. Nunca me pides opinión. ¿Por qué soy siempre yo el que tiene que dar explicaciones? Levantó la cabeza, y por un segundo pensé que explotaría. Pero no. Me miró con los ojos entrecerrados y dijo, porque no es lo mismo, Alejandro. Yo lo hago por nosotros, por nuestro futuro. ¿Tú gastas en qué? ¿En presumir? Sentí una rabia sorda creciendo en mi interior. ¿Presumir? ¿Eso era lo que pensaba de mí? ¿Que era un caprichoso que solo quería aparentar? Apreté los puños, conteniéndome para no tirar la bolsa al suelo. ¿Sabes qué, Carlos? Tal vez si me escucharas un poco, entenderías que necesito sentirme vivo. No solo pagar facturas y vivir según tus prioridades. El silencio que siguió fue asfixiante. Nos miramos fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos. No ira, no fastidio. ¿Miedo? ¿Tristeza? No lo sabía con certeza. Solo sabía que ese instante iba a cambiarlo todo. Ya no podíamos fingir que todo iba bien. Los días siguientes, el ambiente en casa era gélido. Apenas nos hablábamos, solo lo esencial para la rutina,
has comprado el pan, hay que pagar la luz. Cada palabra era como una punzada, y sentía que nos alejábamos un poco más con cada minuto. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que ya no sabía quién era Carlos. El hombre del que me enamoré, el que me hacía reír con sus chistes absurdos sobre el fútbol, el que me abrazaba sin motivo. ¿Dónde se había ido? Recordaba nuestras primeras salidas por la Puerta del Sol, comiendo churros con chocolate al amanecer después de una noche de fiesta, o paseando por el Parque del Retiro en otoño, planeando viajes a la costa que nunca hicimos. Todo eso parecía tan lejano ahora, enterrado bajo capas de resentimiento y obligaciones. Una noche, mientras cenábamos en silencio un plato de paella que había preparado yo, como siempre, dejó el tenedor y me miró. Alejandro, lo siento. Casi me atraganto con el bocado. Carlos pidiendo perdón era tan raro como un eclipse solar. Yo me doy cuenta de que he sido injusto. Pero tengo miedo, ¿sabes? Miedo de que no salgamos adelante, de que lo perdamos todo. Sus palabras me pillaron desprevenido. Por un lado, me conmovieron, por otro, avivaron una chispa de duda. ¿Era sincero, o solo intentaba calmar las aguas para volver a lo de siempre? Le conté entonces sobre mis frustraciones acumuladas, cómo me sentía invisible en mi propio hogar, cómo sus decisiones unilaterales me ahogaban. Mencioné incluso esa vez que quise inscribirme en un curso de fotografía en el Centro Cultural Conde Duque, pero lo pospuse porque él insistió en ahorrar para unas vacaciones que nunca tomamos. Añadí detalles de nuestra vida cotidiana, como las tardes que pasaba solo en casa mientras él salía con colegas del trabajo a tomar cervezas en Lavapiés, dejándome con la lista de la compra y las tareas pendientes. Carlos escuchó, asintiendo lentamente, pero vi en su expresión que no lo captaba del todo. Intentaré mejorar, murmuró. Esa noche, nos fuimos a la cama sin tocarnos, cada uno en su lado del colchón, mirando el techo con pensamientos revueltos. Aquella noche, después de la discusión por el pantalón, sentía el corazón pesado, pero también una extraña chispa de liberación. Al ponerme esos pantalones, que habían desatado toda esa tormenta, me sentí diferente. No era solo que me quedaran perfectos, con su corte impecable que realzaba mi figura, era como si, al ponérmelos, me hubiera vestido con un poco de valentía, con un pedazo de ese Alejandro que había olvidado en los últimos años, perdido entre las rutinas y las exigencias de Carlos. Agarré las llaves, eché un vistazo a Carlos, que estaba tirado en el sofá, absorto en su portátil viendo un partido del Real Madrid, y solté un seco, voy a salir. Sin explicaciones, sin pedir permiso. Solo eso. Sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera visto un espectro. ¿Alejandro saliendo solo? ¿Sin consultarle? Inconcebible. Me reuní con mis amigos, esos a los que apenas veía porque siempre estaba atrapado en las tareas de la casa o en las demandas de Carlos. Nos sentamos en una terraza en el barrio de Chueca, con el bullicio de la noche madrileña de fondo, las luces de neón parpadeando y el olor a tapas recién hechas flotando en el aire. Pedimos unas cañas y unas bravas, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. Reímos recordando los días de la Universidad Complutense, cuando planeábamos viajes imposibles a Ibiza o soñábamos con abrir un bar juntos. No había Carlos vigilando cada uno de mis movimientos, ni miradas de reproche, ni necesidad de justificarme. Solo estaba yo, mis amigos, y esas bromas tontas que me hacían reír hasta que me dolía la tripa. Pero al volver a casa, la realidad me golpeó como una bofetada. Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina, con los brazos cruzados, como un guardia esperando un informe. ¿Dónde has estado?, preguntó con la voz tensa, como si yo le debiera una explicación. Respiré hondo y me lancé. Carlos, esto no puede seguir así. Las palabras salieron solas, como si una presa se hubiera roto dentro de mí. Estoy agotado. Agotado de llevar todo el peso de esta casa. Trabajo, limpio, lavo, cocino, voy a ayudar a tu madre con sus recados en Vallecas. Hago todo lo que hace falta para que esto funcione ¿y tú? Tú estás con tu portátil, jugando a la Play, saliendo con tus compañeros del trabajo a tomar copas en Sol. ¿Haces lo que quieres y yo? ¿Tengo que pedir permiso para comprarme unos pantalones? ¿En serio? Mi voz temblaba, pero no me importaba. Necesitaba que lo oyera, que entendiera. Carlos abrió la boca para responder, pero lo corté en seco.
Estaba desatado, y nada iba a frenarme. Controlas todo, Carlos. Mi dinero, mis decisiones, mi vida. ¿Te das cuenta de que paso las noches esperándote mientras tú estás por ahí, riendo con tus colegas, viviendo tu vida? ¿Vas a tomar cañas, te diviertes, vives y yo qué soy? ¿El que mantiene la casa en orden mientras tú haces lo que te da la gana? Me temblaban las manos, pero seguí. Hablé de las veces que había renunciado a mis propios planes, como aquella exposición de fotografía en el CaixaForum que me moría por ver porque él decía que no era prioritario. Mencioné cómo me sentía invisible, como si mi única función fuera ser el soporte de su vida perfecta. Carlos me miró, y por una vez, no tenía esa seguridad que me sacaba de quicio. Parecía el perdido. Alejandro, yo no sabía que te sentías así, dijo en voz baja, casi un susurro. Pensaba que te gustaba encargarte de la casa, que era lo tuyo. Yo trabajo duro, traigo el dinero, yo. Se detuvo, como si se diera cuenta de que sus palabras sonaban vacías. Me habló de su estrés en la oficina, de las noches que se quedaba hasta tarde cuadrando balances para clientes exigentes, pero sus excusas no me convencían. Tu dinero, mi dinero, Carlos, ese no es el problema. El problema es que tú decides todo. ¿Qué comemos, qué compramos, qué hacemos? ¿Y yo? ¿Solo tengo que asentir y seguir tus reglas? No puedo más. Hice una pausa para tomar aire, sintiendo el peso de cada palabra. A partir de ahora, cambiamos las reglas. Dividimos todo, el alquiler, la gasolina, la comida, las tareas de la casa. Todo a partes iguales. Y mi dinero es mío. Si quiero comprarme unos pantalones, lo hago y punto. Carlos me miró, boquiabierto. Él, que siempre tenía una respuesta para todo, se quedó sin palabras. Yo estaba aterrado y eufórico a la vez. Aterrado, porque acababa de lanzar una granada a nuestra vida juntos. Eufórico, porque por primera vez sentía que me escuchaba, aunque fuera porque lo había obligado a hacerlo. Me acordé de una conversación con mi amigo Javi, en la que me dijo, tío, si no pones límites, te van a pisar siempre. Y tenía razón. Había dejado que Carlos marcara el ritmo de nuestra vida, y eso tenía que cambiar. En los días siguientes, intentamos poner en práctica el nuevo plan. Hicimos listas, quién friega los platos, quién pasa la aspiradora, quién hace la compra. Creamos una hoja de cálculo en el ordenador para dividir los gastos, como si fuéramos compañeros de piso en lugar de un matrimonio. Era extraño, casi frío, pero me daba una sensación de control que no había tenido en años. Carlos, por su parte, estaba incómodo. Se notaba que hacía esfuerzos, pero también que odiaba esta nueva dinámica. Una noche, olvidó hacer su parte de la compra, y cuando se lo mencioné, se limitó a encogerse de hombros. Perdona, he tenido un día duro en la oficina. Apreté los dientes, pero no dije nada. Todavía no. Lo que más me pesaba era el abismo que crecía entre nosotros. Sí, compartíamos las tareas, pero no compartíamos nada más. Ya no había risas, ni esas noches en las que veíamos una película acurrucados en el sofá, ni las charlas sobre tonterías que nos hacían reír. Empecé a preguntarme si había cometido un error al poner ese ultimátum. ¿Había roto algo que no podríamos reparar? Y luego estaban esos momentos en los que lo pillaba mirándome, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Me volvía loco no saber qué pasaba por su cabeza. ¿Me guardaba rencor? ¿Estaba triste? ¿O simplemente le daba igual? Una tarde, mientras paseaba por el templo de Devot, mirando el atardecer reflejado en el estanque, pensé en lo mucho que echaba de menos al Carlos de antes, el que me llevaba a comer croquetas en casa Lucio y me hacía bromas sobre mi manía de ordenar los libros por colores. Una noche, mientras cenábamos un cocido madrileño que preparamos entre los dos, algo raro, dejó el tenedor y me miró. Alejandro, creo que tenemos que hablar. Hablar de verdad. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que este momento llegaría, pero temía lo que pudiera decir. Me doy cuenta de que he metido la pata. No solo con el dinero, sino contigo. Con nosotros. Te he dado por sentado, y lo siento. Estaba atónito. Carlos, el hombre que nunca pedía perdón, acababa de soltar eso como si nada. Pero en lugar de alivio, sentí una rabia sorda.
¿Lo sientes? ¿Eso es todo? Carlos, llevo meses, años, doblándome por ti, por nosotros. ¿Y tú, ahora te das cuenta de que la has cagado? Empujé mi plato, incapaz de seguir comiendo. No quiero tus disculpas. Quiero que seamos iguales. De verdad. No solo en una maldita hoja de Excel. Bajó la mirada, y por primera vez, vi que estaba al borde de las lágrimas. No sé cómo hacerlo, Alejandro. Lo intento, pero no sé cómo ser lo que tú quieres que sea. Esas palabras me golpearon fuerte. Porque, en el fondo, lo entendía. Carlos no era un monstruo. Estaba perdido, igual que yo. Éramos dos idiotas que se querían, pero que ya no sabían cómo demostrárselo. Esa noche, no resolvimos nada. Pero decidimos seguir intentándolo, hablar aunque doliera, decirnos las cosas aunque quemaran. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos un poco más cerca. No olvidaré la cara de Carlos cuando le dije que me iba a casa de mis padres. Fue como si le hubiera arrojado un cubo de agua helada. Sus ojos, normalmente tan seguros de sí mismos, se llenaron de una mezcla de pánico y desconcierto que intentaba disimular torpemente. Una semana, repitió, como si la palabra le quemara. ¿Te vas una semana entera? Asentí con la cabeza, mi mochila ya preparada junto a la puerta de nuestro piso en Madrid. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueño de mi decisión, y aunque me aterraba, también me llenaba de un alivio extraño. Como si al fin estuviera respirando aire fresco después de meses atrapado en una habitación cerrada. Todo había estallado unos días antes, en una escena que aún me daba vueltas en la cabeza. Estábamos en la cocina, organizando la compra a partes iguales, como nos habíamos prometido después de nuestra última pelea. Carlos dejó un paquete de garbanzos en la encimera y me miró con esa expresión suya, la que ponía cuando creía haber encontrado la solución mágica a todos nuestros problemas. Alejandro, he estado pensando. Deberíamos volver al sistema de antes. Yo trabajo, traigo el sueldo, y tú te encargas de la casa. Pero tu dinero, te lo prometo, es tuyo. No me meteré más. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor inmenso, como si esa propuesta fuera a borrar años de discusiones, de silencios cargados, de sentirme como un accesorio en su vida perfectamente planificada. Dejé de guardar los tomates en la nevera y lo miré, incrédulo. ¿Estás de broma, Carlos? ¿De verdad crees que esa es la solución? ¿Que vuelva a ser el amo de casa mientras tú juegas a ser el jefe de familia? Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro estaba hirviendo. No podía creer que, después de todo lo que habíamos hablado, no hubiera entendido nada. Estas últimas semanas, compartiendo tareas y gastos, me habían abierto los ojos. Había probado lo que era ser tratado como igual, aunque fuera de forma imperfecta, aunque Carlos arrastrara los pies con cada cambio. Había sentido un peso quitárseme de los hombros, como si por fin pudiera ser Alejandro, no solo el que mantiene la casa en orden. ¿Y ahora, quería que retrocediéramos? Mencioné cómo, por primera vez en años, había sentido un atisbo de libertad al salir con mis amigos a Chueca, al comprarme algo para mí sin sentir culpa. Le recordé las noches que pasé solo mientras él se iba de cañas con sus compañeros, dejándome con la lista de tareas y una sensación de vacío. Carlos levantó las manos, como intentando calmarme. No, no, lo has entendido mal. Solo quiero que sea más fácil para los dos. Dijiste que estabas cansado, ¿no? Así podrías relajarte, hacer lo que te gusta. Pero sus palabras sonaban huecas. No era por mí. Era por él, por recuperar su comodidad, su control, sin tener que cuestionarse nada. Lo vi claro como el agua del Manzanares un día despejado. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. Estábamos cenando un gazpacho que preparé yo, como solía pasar cuando sonó su móvil. Era su madre, con esa voz chillona que siempre me ponía los nervios de punta. Carlos, las cortinas de la casa están hechas un desastre, tienes que venir a ayudarme. Sabes que con mi asma no puedo. No terminó la frase, pero Carlos colgó y se giró hacia mí sin dudar. Alejandro, ¿vamos? Hay que echarle una mano a mamá. Bajé el tenedor despacio, conteniendo la rabia que me subía por la garganta. No, Carlos. Esta vez no voy.
Me miró como si hubiera dicho que iba a volar al espacio. ¿Qué? Pero si siempre vamos, necesita ayuda. Sacudí la cabeza, firme. No, ella te necesita a ti. Yo ya he dado bastante. Y entonces lo solté, como una bomba que llevaba semanas cargando. Me voy a casa de mis padres, Carlos. Están en Toledo, a 1 hora y media de aquí. Necesito una semana para pensar, para tomar distancia. Palideció, como si la idea de que me fuera le resultara inconcebible. ¿Una semana? Pero no puedes irte así, ¿y tu trabajo? Me encogí de hombros, sintiendo una calma extraña. Trabajo desde casa, lo sabes. Puedo hacerlo desde cualquier sitio. Y, sinceramente, que tu madre viva a 2 pasos no significa que yo tenga que poner mi vida en pausa. Yo también tengo una familia. Yo también echo de menos a los míos. Hablé de mis padres, de cómo no los veía desde las Navidades pasadas, de cómo necesitaba sentarme con ellos, charlar sin prisas, recuperar un pedazo de mí que había perdido en Madrid entre facturas y discusiones. Carlos intentó protestar, balbuceando algo sobre lo mucho que había intentado mejorar, pero no le dejé seguir. Agarré mi mochila, metí un par de camisetas, mi portátil y mi cepillo de dientes, y salí. El trayecto en tren hasta Toledo fue una mezcla de alivio y angustia. Alivio, porque dejaba atrás la tensión asfixiante de nuestro piso. Angustia, porque no sabía si esta pausa nos salvaría o nos hundiría aún más. Mientras veía pasar los campos desde la ventanilla, pensé en las veces que Carlos y yo habíamos planeado escapadas a Toledo, a pasear por sus calles medievales o a comer mazapán en una pastelería del casco antiguo. Nunca lo hicimos. Siempre había una excusa: trabajo, dinero, su madre. Al llegar a casa de mis padres, sentí una paz que no recordaba. Su casa, con el olor a café recién hecho y el crujir de los muebles antiguos, me envolvió como un abrazo cálido. Mi madre me recibió con un abrazo largo, sin hacer preguntas, solo con un «estás flaco, come algo». Mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo: «Tienes cara de cansado, pequeño. Descansa». Pasé los días trabajando desde mi portátil en la mesa del comedor, paseando por el jardín donde crecían los rosales de mi madre, charlando con ellos de cosas simples, el tiempo, el vecino que siempre se queja del ruido, la receta del arroz con leche de mi abuela. Y, sobre todo, reflexionando. Cada noche, Carlos me mandaba un mensaje. Cosas cortas, como «¿estás bien?», o «la casa se siente vacía sin ti». Respondía, pero cada vez sentía más distancia. Sabía que él estaba intentando, a su manera. Incluso me contó que había ido solo a casa de su madre a lavar sus dichosas cortinas, algo que antes siempre hacíamos juntos. Pero, ¿era suficiente? ¿Era eso lo que quería? Empecé a preguntarme si nuestro amor podía soportar todo esto, o si solo nos aferrábamos por costumbre, por miedo a la soledad. Una tarde, mientras paseaba por el Alcázar de Toledo, mirando el Tajo a lo lejos, pensé en cómo me había sentido estos últimos meses, atrapado, invisible, como si mi vida girara en torno a las necesidades de Carlos. Y luego pensé en esos pequeños momentos de libertad como la noche en Chueca con mis amigos, y en cómo me hacían sentir vivo. La última noche antes de volver, tomé una decisión. Iba a hablar con Carlos, de verdad, sin guardarme nada. No solo reproches, sino lo que sentía en el fondo. Lo que esperaba de él, de nosotros. Porque, a pesar de todo, aún lo quería. Pero no podía seguir siendo el que se sacrifica para que todo funcione. Necesitaba que me viera, que me entendiera. Y si no podía, entonces tendría que tomar una decisión. Regresé con una mezcla de nervios y una determinación que no había sentido en años. El piso en Madrid estaba en silencio, casi demasiado ordenado, como si Carlos hubiera pasado la semana fregando cada rincón para no pensar. Estaba sentado en el sofá, con una taza de café frío frente a él, mirando la pantalla apagada del televisor. Al verme entrar, sus ojos se iluminaron con un destello de alivio, pero también de inquietud. «¿Has vuelto?», murmuró, como si hubiera temido que no lo haría. «Sí, Carlos. Pero tenemos que hablar. De verdad». Dejé mi mochila en la entrada y me senté frente a él, en la mesa de la cocina, sin nada que nos distrajera. Sin excusas, solo nosotros y todo lo que habíamos esquivado durante años. Era un momento crucial,
Como esas escenas de películas donde sabes que todo puede cambiar en un instante. Vale, dijo, cruzando los brazos con una mezcla de resignación y nerviosismo. Te escucho. Tomé aire, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Carlos, te quiero. Siempre te he querido. Pero no puedo seguir viviendo así. Estas últimas semanas, al dividir las cosas, al intentar ser iguales, me di cuenta de cuánto he perdido de mí mismo para hacerte feliz. ¿Para qué? Nosotros, funcionemos. Pero no era, nosotros. Eras tú decidiendo todo, el dinero, las tareas, hasta cómo debo sentirme. Necesito un compañero, no un jefe. Hice una pausa, recordando las noches en las que me quedaba solo en casa mientras él salía con sus amigos a tomar cañas en Lavapiés. O como cancelé mi idea de apuntarme a un taller de escritura en la casa del lector porque él decía que no era el momento. Carlos bajó la mirada, jugueteando con una servilleta de papel, arrancándole pedacitos como si quisiera deshacer su ansiedad. Alejandro, yo solo quiero una vida normal, ¿sabes? Quiero llegar a casa y encontrar una cena caliente, un marido que me reciba con una sonrisa, que esté contento de verme. Todo esto de las listas, las divisiones, las peleas es demasiado para mí. No puedo seguir así. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Una vida normal? ¿Eso era para él? Yo, en casa, esperándolo como un fiel mayordomo mientras él vivía su vida. Carlos, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Quieres que sea como una ama de casa de los años 50? ¿Que deje mis sueños, mis deseos, mi vida a un lado solo para que tú te sientas cómodo? Mi voz temblaba, pero no me detuve. Yo no soy tu madre. No estoy aquí para hacer que tu casa funcione mientras tú haces lo que quieres. Merezco más que eso. Levantó la cabeza, y por primera vez, vi lágrimas resbalando por sus mejillas. Alejandro, te quiero. No quiero perderte. Pero no sé cómo ser lo que tú necesitas. Ese momento rompió algo dentro de mí. Porque sabía que era sincero. Me quería, a su manera. Pero su manera me estaba destrozando. Y no podía seguir destruyéndome por él. Carlos, creo que lo hemos intentado. De verdad. Pero si no puedes verme como un igual, si no puedes compartir esta vida conmigo de verdad, entonces creo que debemos parar. Parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Parar, quieres decir, divorciarnos? Asentí, con la garganta apretada como si tuviera un nudo de cuerda. Sí. Creo que es lo mejor. Para los dos. El silencio que siguió fue insoportable. Nos miramos, y en sus ojos vi desmoronarse todo lo que habíamos construido, las noches de risas en el Retiro, los desayunos de churros con chocolate en San Ginés, los planes de viajar a Cádiz que nunca hicimos. Pero también supe que era la decisión correcta. No porque hubiera dejado de quererlo, sino porque estaba empezando a quererme a mí mismo. Y eso era nuevo, frágil, pero poderoso. Los meses siguientes fueron un torbellino. El divorcio fue sorprendentemente civilizado. Dividimos nuestras cosas, vendimos el piso, y yo encontré un pequeño estudio en el barrio de Chamberí. Era diminuto, con una ventana que daba a un patio interior donde apenas entraba luz, pero era mío. Por primera vez, decidía todo, el color de las cortinas, azul oscuro, porque siempre quise, la hora a la que llegaba a casa, lo que cocinaba o si pedía una pizza porque me daba la gana. Era aterrador y liberador a partes iguales. Empecé a redescubrirme, a pasar tiempo solo, a leer en las cafeterías de la plaza de Olavide, a apuntarme a ese taller de escritura que siempre había pospuesto. Me sorprendí sonriendo más, sintiéndome más ligero, como si Madrid, con su caos y su vida, me estuviera dando una segunda oportunidad. Y entonces conocí a Dani. Fue en una cafetería cerca de mi nuevo piso, un sitio pequeño con paredes cubiertas de libros y un olor a café tostado que te envolvía. Dani era el camarero, un chico de unos veintitantos, con el pelo rizado cayéndole sobre los ojos y una sonrisa que podía iluminar la Gran Vía. Me sirvió un cortado con un dibujo de un sol en la espuma, y cuando vio mi cara de sorpresa, soltó una carcajada. Pareces necesitar un poco de luz hoy, dijo. Empezamos a charlar, y descubrí que estudiaba literatura en la Complutense,
Que le apasionaban los poetas de la generación del 27 y las películas antiguas en blanco y negro que ponían en la filmoteca. Quedamos para otro café, luego para pasear por el Madrid de los Austries, y pronto para noches enteras hablando hasta las tantas. Una de esas noches, sentados en un banco del Parque del Oeste, con la ciudad brillando a lo lejos, Dani me preguntó: «Oye, Alejandro, ¿por qué te divorciaste?». Tomé un sorbo de mi cerveza, buscando las palabras. Es complicado. Estuve con alguien que me quería, pero que quería que fuera otra persona. Alguien que encajara en su idea de una vida perfecta. Y yo no podía seguir perdiéndome para hacerle feliz. Dani asintió, con sus ojos fijos en los míos. Eso tuvo que ser duro. Pero tuvo que ser valiente, elegirte a ti mismo. Sonreí, un poco incómodo. No sé si fue valentía o puro cansancio. Pero ahora me siento libre. Como si pudiera ser yo, ¿sabes? Rió suavemente. Sí, lo pillo. Y dime, Alejandro, ¿quién eres tú? Me quedé pensando un momento, mirando las luces del Palacio Real a lo lejos. Soy un tío al que le flipan los cortados con dibujos en la espuma, las charlas largas sobre libros que aún no he leído, y tal vez los tíos que hacen preguntas como esa. Se sonrojó, y los dos estallamos en risas. Con Dani, todo era fácil. Sin dramas, sin control, solo momentos en los que me sentía vivo. Nos veíamos cada vez más, y con cada encuentro, descubría un poco más de ese nuevo Alejandro. Uno que no tenía miedo de decir lo que quería, que no necesitaba esconderse tras las expectativas de nadie. Pero en el fondo, una vocecita me recordaba a Carlos, los años que pasamos juntos, los momentos buenos que tuvimos. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era Dani solo un parche, o el comienzo de algo real? No tenía todas las respuestas, pero por primera vez, estaba dispuesto a buscarlas. No para alguien más, sino para mí. 6 meses después de conocer a Dani, nos mudamos juntos a un pequeño piso en el barrio de Malasaña, el corazón vibrante de Madrid. Su apartamento, con estanterías abarrotadas de libros de segunda mano y un sofá viejo que crujía con cada movimiento, se convirtió en nuestro hogar. Los primeros días, me despertaba con una sensación de irrealidad, como si estuviera viviendo un sueño del que no quería salir. Vivir con Dani era como respirar hondo después de años conteniendo el aliento. Todo fluía con una naturalidad que no había experimentado antes. No necesitábamos listas en Excel ni discusiones eternas para repartir las tareas. Si uno veía los platos sucios, los fregaba sin más. Si llegaba primero del trabajo, se ponía a cocinar, y a veces hacíamos la cena juntos, riendo cuando se nos quemaba la tortilla o poníamos demasiado pimentón. No era perfecto, pero era nuestro, y eso me bastaba. Con Dani, descubrí lo que significaba tener un compañero de verdad. No alguien que decidiera por mí, no alguien que me viera como un complemento de su vida. Dani escuchaba, de verdad. Cuando le hablaba de mi día, de mis dudas, de mis sueños un poco locos, como abrir una librería-cafetería en Lavapiés donde la gente pudiera leer y charlar, no se limitaba a sentir. Hacía preguntas, sugería ideas, me animaba a creer en mí mismo. Y yo hacía lo mismo por él, apoyándolo en sus exámenes de literatura o en sus planes de escribir un ensayo sobre Lorca. Éramos un equipo, algo que nunca había sentido con Carlos. Cada gesto suyo, como dejarme una nota en la nevera diciendo, «Te he guardado el último trozo de tarta de Santiago», me recordaba todo lo que Carlos nunca hizo, no por maldad, sino porque no veía la importancia de esas pequeñas cosas. Dani, en cambio, las entendía. Los primeros meses fueron como un cuento cotidiano, sin castillos ni dragones, pero lleno de momentos que me hacían sentir en casa. Paseábamos por el Rastro los domingos, buscando vinilos antiguos o cachivaches absurdos que nos hacían reír. Veíamos películas en su portátil, discutiendo si Almodóvar superaba a Berlanga, y nos quedábamos dormidos hablando de cualquier cosa, desde la última novela que Dani estaba leyendo hasta el próximo concierto en la Sala El Sol. Incluso cuando discutíamos y porque sí, a veces pasaba, lo hablábamos, nos decíamos las cosas y seguíamos adelante. Nada de silencios pesados ni rencores acumulados. Solo nosotros, intentando que esta vida a dos funcionara. Pero entonces, un día, el pasado me alcanzó. Estaba volviendo del trabajo, caminando por la calle Fuencarral, cuando vi a Carlos frente a una frutería,
con una bolsa de plástico en la mano. Estaba más delgado, con ojeras marcadas y los hombros hundidos, como si cargara un peso invisible. Sus ojos, que antes rebosaban seguridad, parecían apagados. Alejandro, dijo, casi sorprendido. Estás genial. Me detuve, pillado por sorpresa. Hola, Carlos. Gracias, supongo tú cómo estás. No tienes buena cara. Intenté mantener un tono neutro, pero no podía ignorar la punzada de lástima que sentía. Se encogió de hombros, con una sonrisa amarga. Bueno, voy tirando. Ahora vivo con mi madre. Fruncí el ceño, extrañado. ¿Y por qué no vives solo? Suspiró, como si la pregunta le doliera. Si estoy solo, todo cae sobre mí. Las facturas, la casa, todo. Así es más fácil. Sentí una oleada de rabia, pero se transformó rápido en claridad. Claro, por eso siempre me cargaste a mí con todo. Y ahora a tu madre. Todo encaja. Mi voz era calmada, pero cortante. Había pasado demasiado tiempo callándome lo que pensaba. Adiós, Carlos. Me alejé sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el metro, una certeza se asentó en mí, sólida como las piedras de la Plaza Mayor. Había tomado la decisión correcta. No solo al dejar a Carlos, sino al elegirme a mí mismo. Al elegir una vida donde podía ser yo, sin doblarme ante las expectativas de nadie. Durante años, me había quedado con Carlos por costumbre, por miedo a lo desconocido, por terror a la soledad. Pero esa noche, al llegar al piso y ver a Dani abrir la puerta con esa sonrisa que iluminaba todo, supe que había tenido el valor de cambiar. Le conté lo que había pasado, y él simplemente me abrazó, diciendo, estás aquí, y eso es lo que importa. No era solo una cuestión de pareja. Era una cuestión de respeto, por mí, por mis deseos, por la persona que quería ser. Con Dani, estaba aprendiendo a ser ese Alejandro. Un hombre que no tenía miedo de decir lo que quería, que no necesitaba esconderse tras un papel que le imponían. Y aunque sabía que la vida con Dani no sería un cuento de hadas eterno, estaba listo para vivirla. Porque, por primera vez, me sentía en mi lugar. No solo en un piso lleno de libros y olor a café, no solo con alguien, sino en mi propia vida.